¿De qué hablamos en la primera parte? Bienvenido a lo nuevo, en el anuncio que dio nuestro Señor Jesús de lo nuevo que venía. Ahora en esta segunda parte vamos a ver de lo nuevo que ya tomó lugar. Y vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? 5:17. 5:17, así es. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Maravilloso. Bueno, clarito, Fíjate bien. clarito. De modo que si alguno está en Cristo, ok, primeramente, hay solamente dos lugares, espiritualmente hablando, dos localidades. Ya. Espiritualmente hay dos localidades, en Adán o en Cristo. Entonces, ¿quiénes están en Adán? Los que no han nacido de nuevo. En Adán quiere decir en una naturaleza incompatible con Dios, en una naturaleza de pecado, en una naturaleza que no puede entrar al cielo por causa de eso mismo. Ajá. De eso que se perdió en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tenían vida eterna y ellos perdieron vida eterna. Sí, perdieron vida eterna. Entonces por eso vino Cristo, vida eterna, a rescatar lo que se había perdido y a pagar la deuda que comenzó en Adán y Eva y pasó a todos los hombres, una naturaleza. Entonces hay dos localidades, o estás en Adán o estás en Cristo. Si estás en Cristo es porque has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, puedes decir, como dijo uno de los ciegos que sanó nuestro Señor Jesús, decir, yo lo que sé que antes no veía, más ahora veo. Y eso nadie te lo puede quitar. Quizás no entiendas mucho de la Biblia, quizás no sepas dónde está el versículo tal, versículo. Lo único que sabes es que algo pasó contigo y que ya no quieres lo que querías antes y tienes una lucha interna. Mira, las personas confirman el nuevo nacimiento de dos formas: haciendo lo correcto, lo cual produce gozo en tu nueva naturaleza. Claro. Y cuando haces lo incorrecto, tienes lucha interna. Claro. Porque dice, ya esto no es conmigo, no. ya yo no quiero esto, ya esto no es compatible conmigo. Entonces, esa es la manera que tú confirmas si has nacido de nuevo. Entonces, cuando una persona me dice a mí que nació de nuevo, pero no tiene lucha interna con ese estilo de vida que lleva, es porque en realidad no hay una nueva naturaleza. Porque cuando hay una nueva naturaleza y Cristo viene a vivir en ti, ya tú no quieres lo que querías antes. No quieres porque Dios cambia el querer. Entonces, dice la palabra que cuando nosotros nacemos de nuevo, si alguno está en Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todas, es decir, todo nuevo, todo de paquete. Nueva criatura Nueva es. de paquete, o sea, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas. Fíjate, las cosas viejas que pasaron. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes pasado en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que tú hiciste no hay pasado, y cuando el enemigo viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale a él su futuro, que es un lago que quema con azufre y candela, donde será echado él y todos sus demonios, como lo dice la palabra. Tú tienes una nueva vida en Cristo, tú fuiste hecho nuevo de paquete. Entonces, ¿por qué? Porque en ese nuevo comienzo, en ese nuevo pacto que anunciaba nuestro Señor Jesús, era que todo el que creía en Él iba a ser ¿qué? Hecho nuevo. Iba a nacer de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios, siendo un Dios perfecto, porque nuestro Dios es perfecto y no hace nada imperfecto, ¿por qué entonces Dios hace algo nuevo? O sea, ¿cuál era el problema que había con lo antiguo para que venga y surja algo nuevo? Vamos a ir al libro de Hebreos para contestar esa pregunta, porque es muy, muy válida que la sepamos nosotros como creyentes. Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Mira qué bueno, qué clarito. Y vamos a ir al versículo 6. Entonces dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Exacto. Entonces aquí está hablando de Él. Cuando habla de quién, habla de quién, de nuestro Señor Jesucristo. El que vino a pagar la deuda, el que vino a redimirnos de la maldición de la ley, el que vino, Dios hecho hombre, Dios 100%, Dios 100%, el único. No hay otro Salvador. Él es el Salvador. Él es el único. Él es el único, porque Él es vida eterna. Él es el único que te puede dar la naturaleza para que tú puedas ir al cielo el día que dejes este cuerpo, porque déjame decirte, lo vamos a dejar.
Este cuerpo es un traje terrenal que lo usamos aquí y ya nos fuimos. Y vida eterna. Cristo Jesús. Mira lo que dice. Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Entonces ponemos la palabra pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Pacto es un convenio, pacto es un acuerdo, pacto es una manera de relacionarse. Pacto es una manera de relacionarse. Pacto es, por ejemplo, decir, mira, tú cuando entras firmas un contrato para alquiler de un apartamento, de una casa, tú haces un acuerdo, tú haces un pacto, donde te dejan usar una vivienda y tú tienes que pagar mensualmente tal cosa, tienes que encargarte de la luz. Entonces, en el pacto hay que condiciones, ¿sí? Hay condiciones, y condiciones las cuales, si tú las cumples, sigue el pacto, y si no las cumples, se rompe el pacto, hay problema. Entonces, hay conflicto. Entonces vemos que nos habla de un nuevo pacto y menciona, fíjate, lo nuevo siempre es mejor, ¿sí o no? Sí. O sea, si tú tienes un carro viejo y te dan uno nuevo, ¿cuál es mejor? Pues el nuevo. Eso se cae de la mata. Tienes un par de zapatos rotos con huecos, como los de Manacho, huecos por debajo de la suela, y te dan un par de zapatos nuevos. Zapatos de Manacho son de cartón. ¿Cuál? Son mejores, lo nuevo siempre mejor. Nuevo, claro. Entonces dice, mejores promesas. Fíjate, promesas. ¿Quién es el que hace promesas? Dios hace promesas para nosotros, promesas de vida eterna, promesas de salud, promesas de provisión, promesas de seguridad, promesas de cuidado, promesas de que nunca nos dejará, nunca nos desamparará, de protección, siempre estará con nosotros, siempre nos sostendrá. ¡Wow! Mejores promesas, y esas mejores promesas tienen que ver con vida. Entonces, versículo 7, mira lo que dice. Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Exactamente, fíjate bien. Y esto es importante que lo entendamos. Dice, pues si aquel primer pacto, entonces, ¿cuál es el primer pacto? Ok, primeramente tenemos que hacer una separación aquí entre el pacto que Dios hace con los judíos, el primer pacto. Ese pacto Dios no lo hizo con nosotros los gentiles, porque ese primer pacto lo hizo con los judíos para él guardar a un pueblo hasta que llegara la manifestación de la promesa, que es Jesucristo. Recuérdense que la promesa, como lo hemos enseñado y lo repito siempre porque el repetir es importante, porque así te lo aprendes, la promesa fue dada a Abraham. Dios le dice, y en tu simiente, refiriéndose no a muchas simientes, sino a una, es decir, Cristo. ¿Sí? Nacería que el Salvador del mundo. Entonces Abraham sí tiene dos hijos, uno el de la esclava y otro el de Sara, que ya su matriz estaba muerta, del de la promesa, que era ¿quién? Estamos hablando de Isaac. En Isaac, Jacob, las 12 tribus, de eso se forma una nación, y de toda esa nación, a través de las generaciones hasta la manifestación de ¿quién? Del Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la promesa. Y cuando Dios hace la promesa a Abraham, 430 años después, vino el pacto. Este pacto que está hablando, primer pacto, un pacto de leyes, de mandamientos, de requisitos que solamente mostraban que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios perfecto, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios como lo que es, un Dios bueno, puro, donde vemos aún Él cuidando a su pueblo, aunque no habían tenido la naturaleza, Él los guardaba y los cuidaba en medio de todo el proceso y los sigue guardando y cuidando. Ahora fíjate bien qué tremendo esto. Cuando la palabra dice, pues si aquel primer pacto, es decir, que nosotros en realidad los gentiles lo que tenemos es uno solo, el nuevo. A nosotros no se nos dio el primero, se nos dio la promesa en Abraham, donde le dijo, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué familias? Aquellos que crean y acepten a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal en sus vidas. Entonces dice, versículo 7, pues si aquel primer pacto, hablando del pacto que acabamos de mencionar, al pueblo judío, hubiera sido sin defecto. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo Dios va a hacer algo con defecto? ¿Cuál era el defecto? El defecto era que nadie lo podía cumplir. El defecto era los hombres. Es como decir, Dios. Es como decir, mira, voy a hacer un contrato contigo y te voy a vender lo más valioso que yo tengo. Y eso te va a costar mensualmente $1.000.000. Y tú ganas mensualmente $100. Estás en deuda todo el tiempo, pero tú sabes qué hacía Dios una vez al año.
Hacía un sacrificio en representación del sacrificio que venía, que era nuestro Señor Jesucristo, que iba a quitar todos los pecados. Entonces, por eso era que sin derramamiento de sangre de estos animales en representación por el pecado. De ese ¿Por qué? pacto Porque antiguo. la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tenía que haber muerte en ese pacto de sacrificio de animales, de sangre. derramamiento de sangre para cubrir temporalmente estos pecados. Entonces es como decir una persona que hace un contrato contigo que es Pero imposible. no te paga y no te paga. Es imposible para ti pagarlo. Y tú le das y entonces tú le la recibe lo que tiene que recibir y todos los meses tú pagas $50 endeudado. y quedas debiendo 1 millón y al final de año él te cancela la cuenta y otra vez comienza. Por eso Y se el va Señor dice, sumando. Para el hombre es imposible, pero para Dios, No. sí es posible. Pero fíjate esta ilustración, porque yo sé que hay personas que van a agarrar la onda con esto. Tu capacidad para que entendamos esto, ¿por qué Dios les da un pacto que ellos no podían hacer? ¿Será que acaso Dios es injusto? No, es que Dios quería mostrarles a ellos de que ellos no podían salvarse por sí mismos y que Dios es salvador y Dios es bueno. Entonces Él los guardó porque el interés era la manifestación de la promesa que era Jesucristo. Por eso Dios protegía a su pueblo, lo defendía. Jehová de los ejércitos, cuando se levantaban ejércitos contra Israel, Israel tenía menos soldados y ganaba porque había algo sobrenatural que los defendía, que los protegía. Entonces, pero fíjate qué tremendo, que al final de cada año, ¿sí? Entonces se ofrecía un sacrificio por todos los pecados del pueblo y era como que la gente comenzaba de cero. Ya no tengo deuda y comienzo otra vez. Enero, boom, febrero, y cada vez la deuda, la bola, y cuando terminaba el año era más cargado. ¿Qué te parece? Qué alivio es saber que todos nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús. Un sacrificio para siempre. Para siempre. De todos, pasados, presente, futuro. Eso no te hace que brote más el amor de Dios en ti, de querer conocerlo más. Qué plan tan perfecto de Dios. Tan perfecto. Entonces, lo defectuoso que había en este pacto era el ser humano que no lo podía cumplir. Sí. No se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Seguimos leyendo? Exacto. Dice, porque reprochándolos él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Exacto, ok. Paremos ahí. Ahí está diciendo, no como ese. Paremos ahí porque yo tengo que ir explicando porque aquí hay muchas cosas. Fíjate bien, dice, cuando habla de este pacto, no como el que hice, no como el primero. Exacto. Cuando lo saqué de esa cautividad de más de 400 años de los egipcios, Dios sacó, libertó a su pueblo, y cuando lo libertó, pues los llevó a un lugar especial donde Dios entregó por medio de ángeles, dice la palabra, los mandamientos, las leyes de conducta, las leyes morales, las leyes de convivencia, los códigos, todo un montón de cosas que se fueron desarrollando para un pueblo. ¿Para qué? Para una nación. La nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero entonces él dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto. Exacto, ese era el defecto que tenía el primer pacto. No permanecían, porque no podían. Era imposible. Ellos trataban, pero no podían, porque no puede el ser humano salvarse por su propia cuenta. Nadie puede salvarse por sus méritos, nadie entra al cielo porque haga cosas buenas, nadie entra al cielo porque es Cristo el Salvador. Y sigue diciendo, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Exacto, ahora dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su ciudadano ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Exactamente. O sea, él Entonces, quitó un pacto y puso entonces hay un nuevo pacto, ¿por qué? Porque ahora este nuevo pacto, Qué que lo vamos a bendición. ver más adelante, Sí, más es sí. entre Dios y Dios. Es decir, Dios hizo pacto consigo mismo. O sea, está tan seguro este seguro. pacto que ya la única condición es que tú creas en Cristo Jesús. Exactamente. ¿Y qué sucede cuando tú crees y recibes a Cristo? Dios viene a vivir en ti. Así Cristo viene a vivir en ti y ya no eres tú en tus propias fuerzas, sino ahora es Cristo en ti. Una nueva naturaleza. Dios te hace nuevo de paquete. Dios te da un nuevo corazón compatible con Él. Cambia tu querer, cambia tu naturaleza. ¿Sí? Entonces, Por eso- fíjate qué Por tremendo. eso Él escribe, Dios mismo escribe en nuestro corazón, porque Exacto. el amor de Dios es derramado en nuestro corazón cuando nacemos de nuevo. Pero ¿qué es lo que Y ahí escribe en está el corazón? encerrado. La ley que es la ley del amor, todo lo resume Exactamente. en el amor. Lo que escribe en el corazón es Cristo, Cristo. el cumplimiento de todo. No escribe en el corazón los mandamientos del antiguo pacto, porque este es No, un no, nuevo pacto exactamente. y ahora que el cumplimiento de todo, cumplimiento. es decir, viene la vida de Cristo a vivir en ti y ahora el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Wow. Y lo tremendo de esto es que esto que está mencionando aquí el libro de Hebreos, que le está hablando a judíos creyentes, a la congregación de los hebreos, de los judíos creyentes, le está diciendo, porque ellos conocían de estos asuntos. Entonces, a veces yo no entiendo por qué la gente quiere regresar y ahora vemos gentiles judaizándose, queriendo ser judíos, las tradiciones. Tenemos algo mejor, Claro. muchísimo mejor. Ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya la única celebración que tenemos que llevar a cabo es Jesucristo, 100% Jesucristo. Él es el cumplimiento, no regresar a algo inferior. A ver, yo le pregunto a usted, si a usted le dan una tecnología nueva, un iPhone nuevo, usted regresa al teléfono ese satelital de antes que tenía que cargar un maletín para hacer una llamada. O no, el de llamar así. Hay algo mejor, Mejor. superior, que es Cristo, el cumplimiento de todo. Y entonces, Sí. lo tremendo es que cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Entonces, ¿quién en su sana conciencia que ha nacido de nuevo quiere lo anticuado? Solo una persona que no ha escuchado este mensaje como es. Como es. Sino le han predicado más de Elías, de Eliseo que de Jesucristo. Conocen más de los profetas menores, de los profetas mayores, de esto, que de De la Jesucristo. historia, exacto. Yo prefiero invertir mi tiempo en lo nuevo, en el nuevo pacto, en el mensaje del Evangelio, en Jesucristo. Y si tú estás interesado, sí, yo Claro que sé de sí. esos temas, te puedo hablar de esos temas, podemos traer una enseñanza del tabernáculo y todo lo que tú quieras, pero ¿de qué te va a servir eso? Eso no te va a llevar a Como- descubrir tu identidad, no, la identidad como tuya. historia, como conocimiento, como Exacto, información. como información. Pero déjame decirte, si Dios dice, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado lo primero. Oye, si el iPhone es el nuevo, yo te quiero enseñar a que aprendas lo que tienes ya. Sí, un nuevo software, nuevos Exacto. programas tienes adentro, Exactamente. una nueva naturaleza tienes adentro. Exactamente. Ahora es Cristo en ti, por ti, a través de ti. Pero es importante que explique esto cuando dice, porque a mí no me gusta dejar cositas ahí colgando, porque cuando tú lo lees, entonces, ay, pero entonces ¿por qué dice anticuado y envejece, está próximo a desaparecer? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra dice está próximo a desaparecer? Porque iba a llegar Te voy a decir la por qué. redención. Porque la ley es para el injusto, para aquel que no ha nacido de nuevo. La ley es la que nos conduce a un Salvador, porque la ley le deja saber a las personas, hello, tú quieres salvarte por la ley, portándote bien, tienes que ser perfecto. Y la única manera de ser perfecto es naciendo de nuevo. Por eso cuando la palabra dice ser perfectos como nuestro Dios es perfecto, dice, hello, ¿quién es perfecto? Bueno, sí, en nuestro comportamiento no lo somos, pero el día que tú y yo nacimos de nuevo, fuimos En el hechos espíritu. perfectos. Lo que quiere decir que ya se cumplió eso en nosotros. Entonces, si tú quieres ser perfecto en tus propias obras, en tu religión, en tu tradición, Uy. en tu manera de ver el mundo, en tu manera de ver la vida,
tengo malas noticias para ti, no vas a poder alcanzar una nueva naturaleza, vas a quedar corto, aunque le entregues todo tu dinero a los pobres, aunque hagas todas las obras de caridad que tú quieras, Si no nada de naces de eso te nuevo, puede no. comprar el cielo. Las obras que cuentan verdaderamente para Dios son las obras producidas de la nueva vida en Cristo. Sí, naciste de nuevo, ahora vamos a ayudar a las Exactamente. personas, vamos a hacer un canal de bendición, pero no pienses, ni jamás pensemos que podemos comprar la salvación. No se obtiene la salvación por ninguna religión, por ninguna creencia, por por ninguna dinero, tradición, ni ni por por dinero, ni por obras de caridad, penitencias, ni por penitencia, ni por ni nada. por Solo sacrificios, a solo través uno. del creer en Jesucristo. Jesucristo. Entonces, está a punto de desaparecer cuando ya se Cuando acabe llegue la la dispensación del tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor toca la puerta. Y si el Señor Sí. toca la puerta de tu corazón y escuchas este mensaje, abre la puerta. Él quiere entrar, Sí. vivir contigo, cenar contigo y estar contigo para siempre. Él tiene algo nuevo, algo muchísimo mejor, algo que tú no lo puedes conseguir en tus fuerzas. Algo que tú no lo puedes lograr por tus méritos, porque la salvación es solo de Dios. Él es Salvador. Por eso era un pacto imposible para cumplir. Era Para un el pacto hombre. imposible para alcanzar para el hombre. ¿Por qué? Porque no tenían la naturaleza, porque no tenían el corazón, no podían, pero sí querían. Y hay muchas personas que sí quieren y quieren a Dios y están buscando a Dios. Y por eso tenemos que comunicarles este mensaje y decirles: esto es algo que Dios hizo ya por ti, que se recibe por gracia, porque somos salvos la por fe en gracia. Cristo La Jesús. fe en Cristo Jesús y no por obras. Entonces, aquí en el libro de Hebreos que mencionó mi esposa, entonces en Hebreos 11 vamos a leer 2 versículos. Y estos dos los voy a leer. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿quién es fe? Fe es Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibes la medida de fe. Y esa fe va creciendo en nosotros, va creciendo la confianza, va creciendo la dependencia, todo va creciendo, porque ya cuando naciste de nuevo, dice la palabra, fuimos hechos completos. Entonces, aquí comienza a hablar, y le está hablando a un pueblo judío creyente, y también habían muchos que no creían, pero les está hablando de todas las proezas de todos los grandes hombres. Habla de la fe de Abel, ¿sí? Habla de la fe De Abraham. Enoc. Habla de la fe pues de Noé, de Abraham, de todos, como algo grandioso, como algo tremendo. Y La dice, fe wow, de Sara, la fe de todos Sara, ellos, de la fe Isaac, de todas estas Moisés. personas. Escuchen, la fe de todas estas personas, hombres y mujeres que caminaron con Dios en el antiguo pacto. Y por la fe que eran ellos, era Cristo inspirándolos a ellos, guiándolos a ellos, era Dios. Porque no era por ellos que tuvieran algo especial, sino era una manifestación. ¿Por qué? Porque esa unción en el antiguo pacto solamente venía sobre algunas personas, venía sobre el rey, venía sobre el profeta, ¿sí? Venía sobre el sumo sacerdote, sobre personas que Dios escogía para manifestar proezas, milagros, maravillas, sobre algunos. Y habla de todos estos grandes héroes de la fe. Al final dice, Pero y luego, todo esto en en el 39, qué tremendo. en el 39, Después de todo lo que habla, todo lo que de hicieron, todo lo que lograron, de todo lo que proezas. hicieron, proezas que Dios hizo por medio de ellos. Entonces dice en el 39, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron que la promesa. No recibieron que la promesa. ¿Qué promesa? No podían haber recibido la promesa porque la promesa era Jesucristo. Todavía Jesucristo no había venido a redimirnos de la maldición de la ley. Todavía nuestro Señor Jesucristo no había pagado la deuda. Exacto. Todavía no podían recibir lo que ahora tú y yo tenemos. Nosotros hemos obtenido. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta poderosa palabra, esta palabra que, Señor, cambia y transforma nuestra manera de pensar, sabiendo que no hay nada imposible para ti, Señor. Tú lo has hecho todo posible en Cristo. Tú nos has dado todo en Cristo y te doy gracias, porque, Señor,
nosotros dijimos bienvenido a lo nuevo. Gracias, No Padre. queremos mezclar lo viejo con lo nuevo, No, queremos lo Señor. nuevo, lo Gracias, fresco. Padre, tú eres Señor, lo porque nuevo, Señor. tú pagaste un precio muy alto por lo nuevo, para que nosotros queramos lo anticuado, Sí. lo que ya, Señor, el único uso que tienes para aquellos que aún no han conocido a Cristo. Padre, yo te doy gracias, Padre. sabiendo Gracias, que cae en Señor. buena tierra, Señor, con un propósito, Señor, Gracias, de enfocarnos a lo nuevo, de enfocarnos, Señor, de que este mensaje, esta Gracias, palabra, Señor. tiene que llegar a todo rincón y a todo rincón. Es lugar. una buena noticia. En el nombre de Gracias, Jesús Padre, en te el damos nombre de gracias, Jesús te Padre. damos Gracias, Señor.